Hablábamos sobre Joaquín Guzmán Loera, que se cometieron violaciones en los Estados Unidos, cualquier cantidad. Que se, a mí lo que me interesa es lo que haya pasado en nuestro país y se violaron cualquier cantidad de artículos que deben de haberlos sentenciado en México en uno de los 10 o 15 o 20 o 50 o 100 delitos que haya cometido, y con uno que lo hubieran sentenciado lo envían a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, ahora sí, perfecto, senténcienlo a cadena perpetua más 50 años, está bien. Merecido, merecido sí se lo tiene. Pero, por detrás de cuántos narcotraficantes hablamos antes de irnos al corte forzoso, y que no pasaba nada. Nada, cero. Entonces, como que no suena a la lógica de que tanto en los Estados Unidos no haya un control. O dicen que no tienen un control, ¿no? ¿Por qué no pensamos que son 12,000 toneladas lo que se le achacan solamente a el Chapo Guzmán? Y de esas 12,000 toneladas, nadie dice que hay un capo de capos en los Estados Unidos. Y que Las Vegas se produjo con el sudor de la frente de los gringos, cuando son hoteles de 2 o 3 mil millones de dólares. Pero ahí no hay narcotraficantes. Increíble. Pues vamos a seguir leyendo. A ver si no me lo borraron, que creo que sí. Bueno. Si me robaron, a ver. A ver, que me ayuden tantito aquí. Bueno. La situación es, se sentencia a la cantidad de años que quieran ponerle ustedes, y no pasa absolutamente nada. ¿Bien merecido se lo tiene? Yo creería que sí. Yo creería que sí se lo tiene más que merecido. Pero, ya tengo aquí la información. Dice, el camino tan largo de Chapo Guzmán, plagado de drogas, muerte y destrucción, termina hoy. Durante años, él pensó que era intocable, pero finalmente se hizo justicia y nos encargaremos que pase cada minuto por el resto de sus días en una prisión en los Estados Unidos. Pues vamos a ver, porque yo no sé cómo haya sido la defensa de este señor Joaquín Guzmán. Para mí, a título personal, yo diría que fue deficiente, que fue mala. ¿Por qué? Porque si hubiera este señor Guzmán hablado de autoridades con las cuales tenía compradas tanto en México como en los Estados Unidos, júrenlo, que otra cosa sería. Otra cosa muy distinta y diferente sería si hubiera dicho, si a mí me deportan a los Estados Unidos, voy a cantar más que un pajarito, porque soborné a tal y a tal y a tal y a tal personaje. Ponerles nombre y apellido, que es lo que nos hace falta en nuestro país. Ponerles nombre y apellido. Y en ese momento, verían que otra cosa hubiera sucedido. Pero siempre con el temor de que, y si me matan, y si no me matan, y si me matan en los Estados Unidos, o si no me matan, con que hubiera dicho a quién sobornó en México, a quién sobornó en los Estados Unidos, a quién le entregó los dineros. Otra cosa muy, muy diferente sería. Pero ahora va a pasar cada minuto el resto de sus días en una prisión en Estados Unidos. Pues sí. De acuerdo con Milenio Televisión, antes de que se le dictara sentencia, el Chapo habló durante 13 minutos
en los que agradeció el apoyo de su esposa, sus hijas, su madre y sus hermanos. Dice, el capo también dio las gracias al juez y a los guardias de la prisión de Brooklyn, donde estuvo en los últimos meses, y habría causado que durante estos meses no pudo dormir ni tuvo acceso a la luz natural. También se señaló que en Estados Unidos no hay justicia. Se quejó de las condiciones en las que estuvo recluido y lamentó no haber podido abrazar ni a su esposa ni a sus hijas. Y aquí entra la parte más difícil para él, dice. Una de las primeras en llegar a la corte donde se dictó la sentencia fue Emma Coronel, esposa del narcotraficante desde el año 2007. Otra de las familiares presentes en la audiencia fue su hija mayor, Rosa Isela Guzmán Ortiz. Cabe recordar que la madre del capo y otras dos hermanas solicitaron visas humanitarias al gobierno de Estados Unidos para estar presentes en la sentencia, pero estas les fueron negadas. Fue el pasado 12 de febrero cuando el jurado de la Corte de Brooklyn en Nueva York declaró culpable al líder del cártel de Sinaloa de los 10 cargos que se le acusaban. Entre estos cargos destaca su iniciativa criminal y continúa así como conspiración internacional para elaborar y distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana. También le acusa por el uso de armas de fuego y lavado de dinero. Pero me quiero imaginar que los gringos le pagaban al señor Guzmán con Pancho dólares o con billetes de la ilusión, porque aquí se paga de contado, me quiero imaginar. Me quiero imaginar que no hay el bonito crédito. Y si pagaron 12,000 toneladas de droga, ¿de dónde se sacaron esos dineros? ¿O fue una transferencia bancaria? Insisto, tanto peca el que mata a la vaca como el que le ata la pata. Tanto es un narcotraficante, Joaquín Guzmán lo era, como son narcotraficantes muchísimos de los gringos, y primordialmente aquellos que tienen esos grandes hoteles de 5 diamantes en Las Vegas, Nevada. Pero aquí se llama cárteles, allá se les llama células. Nada más que una célula que maneja 12,000 toneladas, 12 millones de kilos. Ahí no son cárteles, ahí son células. Bueno, la conveniencia de los gringos, ¿no? Dice, el gobierno de Estados Unidos lo responsabiliza de traficar o intentar traficar 12,130 toneladas de drogas al país del norte durante más de 25 años, así como 1,444 toneladas de base de cocaína, 2,200 kilos de heroína y casi 50 toneladas de marihuana y cantidades de metanfetaminas. Luego de fugarse en 2 ocasiones, primero del penal de Puente Grande, Jalisco en el 2001, y después del penal del Altiplano en el 2014, Guzmán Loera fue recapturado el 8 de enero de 2016 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, donde inició un proceso en su contra. Aquí, Animal Político tiene un error, así no, del 2014 al 2016, ¿cierto? Dice, el líder del cártel de Sinaloa es considerado por las autoridades de Estados Unidos como uno de los delincuentes más peligrosos del mundo y responsable de violencia, asesinatos y tráfico de drogas durante décadas. A ver, él puede ser responsable, amigos y amigas, del tráfico de estupefacientes. Total y absolutamente de acuerdo con ello. Pero responsable de la violencia y asesinato en los Estados Unidos, esos son los gringos los que lo consumen. El Chapo Guzmán no hizo nada de violencia y asesinatos después de haber consumido. A lo mejor asesinatos sí, pero de violencia. Que esto, el único culpable es Joaquín Guzmán Loera. No es cierto. También son los gringos, también son las autoridades de los gringos, porque son tan corruptas como las mexicanas. Quizás no tan cínicas, quizás no tan descaradas, pero igual de corruptas. El bufete de abogados de Lazareno Lau, encargado de la defensa del capo, se dijo que señalaron enfrentamientos con muchos obstáculos durante la defensa de Guzmán Loera, incluida su detención en confinamiento, la cual obstaculizó su capacidad para ayudar a su defensa. En el juicio contra el líder
de Sinaloa se aportaron pruebas y testimonios, 57 testigos para sostener los 10 cargos en su contra. Obviamente de los 57 testigos, todos son testigos protegidos y todos negociaron el inculpamiento a causa de que les bajaran sus condenas o que los dejaran en libertad. Entonces, ahí pueden decir misa que son testigos muy poco confiables. Y entre los testigos hubo 14 ex colaboradores que colaboraron con las autoridades estadounidenses dando su testimonio en contra del Chapo. Si a uno de ellos que tiene 50 años le dicen que le van a bajar a 10 años de prisión si testifica en contra y le dicen de qué tiene que testificar, lo va a testificar. Entonces son testimonios muy pobres, muy poco creíbles. Durante esas audiencias Guzmán Loera rechazó presentar su propio testimonio. Ahí es en donde yo no entiendo. ¿Por qué no agarró y habló fuerte y claro cuando lo detuvieron en México? ¿A quién sobornó antes de su primera detención? ¿A quién sobornó para su salida de Puente Grande en el 2001? ¿A quién sobornó para hacer un túnel de 1,5 kilómetros en el altiplano? ¿A quién sobornó para estar trabajando libremente durante 14 años? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no dijo quién eran sus contactos en los Estados Unidos? ¿Por qué no dijo a quién sobornó de las autoridades de los Estados Unidos? ¿Por qué no dijo quiénes eran sus principales clientes? Porque aquí, como lo quieren poner los gringos, son células. Es decir, que es uno por colonia, uno por distrito, uno por estado. ¿Qué es? Es increíble que muchos de nosotros nos tomamos la idea de que aquí son cárteles y en los Estados Unidos son células. Y no quiso presentar su propio testimonio. El juicio contra el narcotraficante mexicano duró 4 meses en los que los 12 miembros del jurado emplearon 36 horas a lo largo de 6 días en deliberar su culpabilidad. Su extradición hace 2 años, el Chapo, hoy de 62 años, ha estado en confinamiento y sin posibilidades de platicar con sus familiares. En entrevista con CNN, el abogado defensor Púrpura declaró, antes de que se dictara la sentencia, que de ser trasladado al penal de máxima seguridad en Colorado, esta sería la última vez que el Chapo y su esposa se puedan ver en persona. Tan es de ese tamaño el confinamiento que hoy fue la última vez que vio a su esposa, que a sus gemelas, porque en el nuevo penal no van a poder volverlo a ver por mientras viva. ¿Merecido? Creería que sí. ¿Se violaron cualquier cantidad de leyes? No creería. Aseguro que sí, tanto mexicanas como estadounidenses. Ya se tenía lo que se quería, la detención de este capo de capos, y ahora vamos a ver quién toma el lugar de Joaquín Guzmán Loera. Una organización de ese tamaño no se queda acéfala. Si ya no van a haber comunicación con él, si ya nadie lo va a poder ver, alguien va a tomar su lugar. Y el tomar su lugar conlleva a mucha sangre derramada, Y vamos a ver si las autoridades mexicanas y las autoridades estadounidenses se siguen haciendo de la vista gorda, porque no se puede decir de otra forma, de la vista gorda con quien quede o quien ya sea el nuevo jefe del cartel de Sinaloa. Porque para fingir demencia, los gringos y los mexicanos nos pintamos solos. Vane Martínez, hola, muchas gracias Vane. Jorge Carlos de Iturbide Martínez, saludos a TV Radio, muchas gracias Jorgito. Pues ese fue el tema del día de hoy que nos llamó mucho la atención. Cadena perpetua más 50 años y una multa barabara, 12.600 millones de dólares. Pues no se lo van a pagar. Ahorita la señora Emma Coronel ha de ser la soltera más buscada del mundo, porque a partir de ahorita ya se sentenció a este señor
en las leyes mexicanas, podría solicitar el divorcio y que se lo brindarían en forma automática y sería la soltera más buscada y codiciada del mundo entero, indistintamente de su belleza, una mujer extraordinariamente rica. Entonces vamos a ver cuál es el futuro de la señora Emma Coronel. Vamos a cambiar de tema, amigos y amigas, porque por primera ocasión, desde hace, llegaría a decir, 8 meses, desde que tomó la presidencia de la República el señor presidente López Obrador, mucho antes de ello, desde que era candidato a la presidencia, esto ya hace año, 8 meses aproximadamente, nunca había estado tan bajo en la aprobación de su mandato. Nunca había estado tan bajo. Cayó un 8%. Dice, de marzo a julio la aprobación del mandatario cayó según la encuesta realizada por Reforma. Reducir la violencia y combatir el crimen son los temas en los que más ha fracasado, se señala. Dice, la aprobación del presidente López Obrador cayó 8% entre marzo y julio, de acuerdo con una encuesta publicada por el diario Reforma. Recordemos que lo primero que va a pasar el día de mañana, esto fue una publicación de su momento, va a desacreditar el presidente López Obrador y va a decir que el Reforma es fifí, el Reforma es chayotero, el Reforma no es creíble, es neoliberal. ¿Ve? Eso dice Reforma. Dice, los mexicanos encuestados por Reforma señalan que el gobierno de López Obrador ha sido exitoso en mejorar la situación de los pobres y en acabar con la corrupción, pero ha fracasado en combatir el crimen y reducir la violencia. Vamos a hacer una pausa aquí. Perdón, mejorar la situación de los pobres, amigos y amigas, difiero. ¿Por qué difiero? Simple y sencillamente porque no hay un crecimiento económico. Y al no haber un crecimiento económico, no hay una generación de empleos. Y al no haber una generación de empleos, el desempleo comienza a subir. Entonces yo no veo hasta ahorita en donde se diga que ha mejorado en la situación de los pobres el 53%. Ha mejorado conforme a que ahora se refieren a los pobres. Recuerden que el pueblo pobre manda, el pueblo pobre dice, y al pueblo pobre se le respeta. Situación, no sé si esté pasando en la realidad, pero que en los anteriores gobiernos priistas y panistas, al pueblo pobre habría que acabar. Con la corrupción se ha acabado. Pues amigos y amigas, lo comentábamos el día viernes, si de las 21,000 licitaciones han sido el 80% adjudicaciones directas, entonces ya quitémosle la palabra licitación, porque licitación es el llamado de diferentes empresas para realizar algún tipo de trabajo, y dicen, se requieren 10,000 uniformes para la Guardia Nacional, y no se le llama a 20 empresas para que liciten y nos digan en cuánto salen, calidad y todo esto, sino ya se les va a dar a Luisa la licitación en forma directa. Si eso no es un tipo de corrupción, perdón, no sé qué es. Porque los ciudadanos comunes y corrientes como ustedes y nosotros, amigos y amigas, ¿dónde vemos la corrupción? Pues en la calle. Usted pásese un alto y dele 50 varos al tecolote y usted tiene campo libre. Usted llegue y saque charola, usted tiene el campo libre. Usted llegue con algún influyente en alguna dependencia gubernamental y a usted se le abren las puertas. Eso, para mí, es un tipo de corrupción. Al pueblo en general, no se le puede decir que ha disminuido la corrupción en un 49%, porque, perdón, pero ¿cómo lo valoramos? A lo mejor se abarató la corrupción o a lo mejor se encareció la corrupción. Pues yo les pregunto a ustedes, amigos y amigas, ¿no lo han detenido un agente de tránsito? ¿No ha tenido que ir a un agente del Ministerio Público? En donde vamos
los ciudadanos comunes y corrientes, que ya nos pararon porque no estamos verificados, que ya nos pasamos un alto, a ver una lana, una credencial, una llamada por teléfono. Esos son tipos de corrupción, que son los que nosotros convivimos día con día. Que viene el del medidor de la luz y se le da una lana para que no ponga la lectura correcta, eso es una lana. Los inspectores de los negocios, bueno, de aquí no hablamos porque aquí el que manda es una asociación corrupta, Benito Sánchez Asociados, pero que le llegue un inspector, que le hace falta un resello, le hace falta un permisito, que le suelte los 500, los 1000 o los 2000 pesos, dependiendo de lo difícil que se le pongan, eso es corrupción. Yo no veo que el pueblo, ahora sí que el pueblo pobre, o el pueblo, yo no quiero decir pueblo pobre o pueblo rico, porque al fin y al cabo somos 125 millones de hombres y mujeres en nuestro país, y que para todos se les tendría que aplicar el mismo. Pues sí que la corrupción ha bajado en el 49%, perdón, díganme, ¿cuál puede ser el parámetro? Porque hasta ahorita yo no veo que haya disminuido, no el 49%, no he visto que haya disminuido el 1%, el 1%, pero dicen que ha bajado, y que la violencia ha subido el 55%, tampoco lo siento, porque en el último que hubo, que fue en junio, el homicidio y el secuestro habían subido el 8 y el 11% respectivamente, conforme al mismo periodo de tiempo, pero del 2018. Entonces, ahí sí lo creo, pero que haya subido la violencia en el 55, no lo creo. Ahora, el señor presidente dice, es prensa fifí, prensa chayotera, prensa neoliberal, no me quieren. Bueno, entonces las únicas valuaciones que valen son las del señor presidente. Dice, el apoyo de los votantes a López Obrador ha bajado respecto a marzo en un 69%. Que ya no votaría ahorita por el señor presidente. Si hubiera una elección para decidirlo, el 24% cree que debería de renunciar. Si ahorita hubiera un referéndum, el 24% de la población diría que renuncie el señor presidente. Perdón, creo que uno de los, y como lo hemos dicho en varias ocasiones, uno de los presidentes con menos calificación fue el presidente Peña, y terminó con el 18%. Y ahorita el 24% quieren que renuncie. Tranquilo. Dice, en su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario dijo que hoy lo apoyan muchos más mexicanos de los 30 millones que votaron por él hace un año. Pues yo creería que el señor presidente lo engaña. No hay nadie que se atreva a decirle que no. Yo lo comentábamos. El señor presidente no tiene gabinete. No tiene. Él es el gabinete. Lo que dice el señor presidente es lo que se hace. Y cuando hay algún insubordinado, un lacayo, un chayotero, un fifí, que le dice que no, pues renuncia el secretario de Hacienda. Porque ahora vamos a ver las cosas no con la perspectiva y las palabras del señor presidente, sino con la perspectiva y las palabras del secretario de Hacienda. Dijo, yo renuncié porque yo le dije al señor presidente que no cancelara el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, y que no se construyera el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, y que no se construyese la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Eso lo dijo en una entrevista a Proceso. Si eso lo dijo en una entrevista a Proceso, y el señor presidente hizo otra cosa, bueno, ¿a quién le cree usted? Yo le creo a Ursúa, al exsecretario de Hacienda. Ahora, ¿es nuevo para el señor presidente, el señor Carlos Ursúa?
No, él fue el secretario de Finanzas cuando el señor presidente era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y por desacuerdos en la forma de manejar la economía de la Ciudad de México, le renunció. Entonces, ya se conocían los dos. Risueño el niño y le hacen cosquillas. Si ya se conocían, ¿para qué vuelven a poner otra vez al señor Ursúa en la Secretaría de Hacienda? El chiste le duró 7 meses. Y le terminó de renunciar y lo dijo claro, porque yo siempre estuve en desacuerdo, porque iba a haber una desaceleración económica en el país, porque iba a haber una incertidumbre en los mercados exteriores en nuestro país, por el simple hecho de haber dicho se cancela el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y todavía lo dice y lo pone con nombre y apellido. Ahora a ver, y lo dijo en el proceso, si ustedes lo buscan en internet, en la revista Proceso, ahí sale la entrevista que le hacen a señor Ursúa, donde dicen lo que va a tener que pagar México por haber cancelado 163,000 millones de pesos. Eso es lo que va a tener que pagar México como penas convencionales, como multas. 163,000 millones de pesos. ¿Y cuánto iba a costar el aeropuerto de Santa Lucía? Según el señor presidente, 60,000 millones. Pero lo iba a tener en 3 años. Y ya lo dijimos hace cuestión de un mes que salió, que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, cuál era el proyecto del señor presidente, lo iban a terminar en 50 años. Bueno, y ahora dice el señor presidente que ahora los mexicanos apoyan mucho más mexicanos de los 30 millones que votaron por él hace un año. ¿Quién sabe quién se lo está diciendo? Dice, hay alrededor de 70 u 80 millones de ciudadanos que votaron por nosotros. 70 o 80 millones que votaron. Por nosotros votaron 30. Y ahora se debe estar a favor de lo que estamos haciendo entre 50 y 60 millones. Más de los que votaron por nosotros, señalaron en la encuesta. Bueno, si es la encuesta como la que hicieron con el aeropuerto de la Ciudad de México, una patito, que nadie creyó, porque son los tipos de encuestas que le gustan a Morena, no sé si le gustan al señor presidente, pero le fascinan a Morena. Ahí se votaron por mí 30 millones y ahorita votarían por mí 60 millones. Y la madre. Bueno, no sé cuántos millones de jóvenes huevones hay en nuestro país. Muchos. Porque darle 3,600 pesos al huevón o huevona que no estudia y que no trabaja. Si yo tuviera, ya me salí por meses de los 29 años. Pero si yo estuviese en ese inter, y que por desgracia, desde los 17 trabajo, que tampoco hubiera sido mi plan, pues cuántos huevones que dicen, tengo 19, los próximos 10 años voy a votar por Morena y por el señor presidente López Obrador, porque me sigan dando mis 6,600 pesos y que me rasque a donde no me dé el sol hasta que me salga sangre. ¿Ve? A lo mejor hay 10 o 20 millones, de hombres y mujeres de 18 a 29 años. Pues yo les voy a decir a los que conozco, los que trabajan con el salario mínimo, güeyes, mejor duérmanse bonito, duérmanse todo el pinche día, no hagan nada, declárense a favor de Morena y vayan que les depositen en el banco Electra, obviamente, su abono chiquito de 3,600 pesos, ¿no? 3,600 pesos, que como lo hemos dicho, y antes de que saliera este bono populachero, este bono, para no cambiarle el nombre de populachero, electorero. Aplaudimos desde hace 5 años que estamos en la hora del búho, la propuesta del señor López Obrador, en ese entonces, jefe de gobierno, cuando implantó la ayuda a las personas de la tercera edad. Cuando dijo,
denles 1,000 pesitos adicionales, ¿no? Con unas jubilaciones no ridículas, sino patéticamente ridículas, que caramba, tan fue un ejemplo que se lo copiaron en todos los estados de la República, pero ahora, antes era a los 60, espérense tantito, mejor a los 65, espérense tantito, mejor a los 70, espérense tantito, porque a partir de este bimestre, de este semestre, los adultos que pueden cobrar 1,500 pesotes son de 75 para arribita. Nada más que el promedio de vida en México es de 72 para los hombres y de 74 para las mujeres. Es decir, que ellos se chingaron porque a los 75 pues, muchos de nuestros ancianitos pues ya no van a llegar. Entonces, ahí me queda la duda de que votaron por el señor presidente 30 millones y ahora votarían 60, no sé si hayan sido esos 30 millones de ninis, ni trabajo, ni estudio, soy huevón, y por ser huevón me premian con 3,600 pesos. Yo me pongo a pensar, y aquel hombre o mujer trabajadoras de salario mínimo, que son 3,100 pesos al mes, en donde sí trabajan sus 8 horas, en donde tienen que gastar en su transporte para asistir a su trabajo, en donde tienen que echarse algún taquito, ¿no? Ay, pues unos 5 tacos de canasta por 20 varos, ¿no? O que le hagan un sándwich en su casa. El transporte de ida, el transporte de regreso y 2 taquitos, ¿cuánto le va a quedar al día? Ahorita el salario mínimo son de 108 pesos. Pues, el metro cuesta 5, que sea un metro y una combi. En el DF no sé cuánto cuestan las combis, pero aquí cuestan 10 varos. 5.50 cuestan en el DF, no los utilizo yo muy seguido. Ya se gastaron 20 pesitos en transporte para ir a su trabajo. El Nini no se gastó ni madres. Bueno, ahí están los 30 millones adicionales. Dice, sobre cómo se ha abordado algunos asuntos, el 50% dice que se han manejado bien en el tema educativo. El 45% aprueba el tema de los derechos humanos y 44% dice que ha sido bueno el trato a migrantes y a la salud. A ver, amigos, amigas, yo aquí enfrente de mí tengo una persona que acude al Seguro Social por 3 o 4 medicamentos y le dan 2, le dan 3, pero siempre le dejan de dar 1 o 2. ¿Y cuántas personas hay que tienen un desabasto? Y estuvo platicando el señor presidente durante meses del desabasto que hay en las farmacias del seguro, del ISSSTE, del próximo a desaparecer el Seguro Popular, que no hay abasto de medicinas. Y dicen que en salud vamos bien. Caramba. Y en derechos humanos, el 45% aprueba el tema de los derechos humanos, cuando dijo que qué poca vergüenza, que qué desacreditada estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque él hizo la observación de que el quitar las guarderías infantiles iba en contra de los derechos humanos de los niños. Y el primero en descalificar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahora sí, como dice el señor presidente, con todo respeto, fue el señor presidente López Obrador. Entonces, no entiendo esas encuestas. Si hay alguien aquí que me las haga entender, porque no sé si yo amanecí más idiota de lo de costumbre, pero si el primero en decir desacreditar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el presidente, no sé cómo pueden decir que aprueba el tema, el 45% aprueba el tema de los derechos humanos, y el 44% de la salud, y el 44% los migrantes. Amigos y amigas, vamos a ser honestos. ¿Estoy en contra de los migrantes? No, no puedo estar en contra de los migrantes, porque por desgracia, lo que es América Central y México
Hemos tenido tan patéticos gobiernos, patéticos, que obligan a las personas a salir por hambre, por, primordialmente por hambre, por falta de trabajo, de sus países de orígenes. ¿Cuántos millones de connacionales hay en los Estados Unidos? 20, 25 millones. ¿Es culpa de los gringos? No, es culpa de los gobiernos mexicanos que no han habido las suficientes fuentes de trabajo para darles el trabajo y bienestar y seguridad social y educación a nuestros connacionales. Y salen huyendo de México. Pues lo mismo pasa con Nicaragua, primos de los Castro, ¿no? En Honduras, en Guatemala, menos en Panamá, menos en Costa Rica, que se dice que Costa Rica es la Suiza de América. Pero Nicaragua, Honduras y Guatemala, si quieren pasar a lo que dicen es el sueño americano. No hay ningún sueño americano, ¿eh? Porque hay tantos o más pobres en los Estados Unidos que en México y en Centroamérica juntos. Vean ustedes, y ya está en la televisión. Programas gringos se burlan de ellos mismos, viendo en donde abajo de los puentes duermen cualquier cantidad. Y aquí ya no duermen cualquier cantidad abajo de los puentes del DF, porque ya pusieron tiendas, ¿eh? Porque si no, también seguirían viviendo abajo de los puentes. Entonces, uno dice, y quieren comer, eso es lo que quieren, los migrantes quieren comer. México fue demasiado complaciente con los migrantes al no exigirles que pasaran mediante una visa, ya sea humanitaria o una visa consular. Grave error, porque sabíamos perfectamente que por el río Suchiate pasan cientos de miles de personas, cientos de miles, y las autoridades fronterizas pues hacían su agosto, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que nos quejamos nosotros, y lo hemos dicho en la hora del búho hasta el hastío, que es increíble que los mendigos gringos digan que los hombres y mujeres que pasan a los Estados Unidos indocumentados son prostitutas, o son rateros, o son asesinos. Y nos da mucho coraje, como mexicanos, que a nuestras mujeres les diga que son prostitutas, y que a nuestros hombres les diga que son asesinos. Habrá algunas, y habrá algunos, pero la gran mayoría son hombres de trabajo, mujeres de trabajo. Mas en cambio aquí, nosotros nos quejamos de lo que nos hacen los gringos allá, pero no nos quejamos de que aquí a las mujeres centroamericanas, las mismas autoridades migratorias y las autoridades municipales y estatales las prostituyen. Que no nos vengamos con tarugadas. Las mismas autoridades, usted llegue a cualquier parte de Chiapas, métase a un bar de esos de rompirrasca, ¿no? Y va a ver que las chicuelas que están ahí, todas son centroamericanas. ¿Por qué? Porque las agarran las mismas autoridades y las ponen a chambear. Y a los gentes que tienen una cantina, un bar, un table, lo que sea, les cobran una lana a las autoridades por dejar de trabajar allá indocumentadas. Entonces habría que ver, ¿no? Habría que ver también de qué cuero salen más correas. Y digan ustedes, ¿cuándo en la historia moderna de nuestro país había habido tanto expulsión de migrantes a sus lugares de origen? ¿Cuándo habían parado a la bestia? Nunca. Y ahora detienen a la bestia y bajan cualquier cantidad de indocumentados y a donde se encuentren. Entonces uno dice, ay, caramba, miles y miles. La misma secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, cuando se fueron a Estados Unidos, dijo que habían pasado 12.500, algo así, de migrantes por la frontera sur. ¿Cuál fue la sorpresa de la exmagistrada? Que los mismos gringos le corrigieron la tarea.
Y dijeron, no, señora magistrada, no, señora secretaria de Gobernación, ustedes tienen 144,000 que han pasado. Ni siquiera la secretaria de Gobernación sabía de qué estábamos hablando, de cuántas personas estábamos hablando. Ni siquiera ella. Nos tuvo que hacer la tarea a los gringos. Y si dicen que es un buen trato al migrante el regresarlo, pues están haciendo una tarea humanitaria, sí. México siempre se ha caracterizado por darle protección a los migrantes, desde siempre. Y ahora, tan fácil, dice el loco de Trump, o controlan la migración en su frontera sur, o les pongo aranceles, les doy 45 días y lo estoy calificando diario. Y sale nuestro señor presidente, amor y paz, cero confrontación, no queremos problemas, y estamos haciendo la tarea, cumpliendo las órdenes e instrucciones fielmente de los Estados Unidos. ¿Sí? Vamos a ver, yo estoy en total desacuerdo con esta encuesta. Dice el 51% está de acuerdo en que la Guardia Nacional se utilice para combatir la migración de centroamericanos. Pues vamos a ver cómo se supera esto de la migración, poniendo una buena frontera con Guatemala. Creía que sería la forma más correcta, pero la Guardia Nacional, recuerden que tuvieron 7 escasas semanas de entrenamiento para los militares y los marinos. De la Policía Federal mejor ya ni hablamos, porque todavía siguen con sus borlotes, porque no los quieren indemnizar conforme a la ley. Al que trabajó 20 años le quieren dar 20,000 pesos. Tampoco es... el señor presidente no quiere a la Policía Federal dentro de la Guardia Nacional. Rebeca Galván, buenas tardes. GB Radio, saludos Lic, muchas gracias licenciada Rebeca Galván. Nuestra buena amiga Claudia Álamo, saludos. Al ratito nos comunicamos, Claudita. Muchas gracias por estarnos viendo y escuchando. Entonces yo no sé de dónde sacan estas cifras, que el 51% está de acuerdo con la Guardia Nacional para combatir a la migración. Perdón, llevan 3 semanas y no hemos escuchado nada de la Guardia Nacional, ni para bien ni para mal. No hemos escuchado nada. Lo único que hemos escuchado el día de hoy, que el señor Trump dijo que hay 6,000 marines apostados en la frontera sur de México para controlar el ingreso de centroamericanos. El 55% de los encuestados por Reforma considera que México debería deportar a los migrantes centroamericanos a sus países, pues el 64% los considera una carga para nuestro país porque ocupan los empleos y beneficios de los mexicanos. Yo no sé si fue Reforma o quién fue el que hizo esta encuesta, porque dicen que está actuando bien con los migrantes el señor presidente. O sea, acuérdense que el señor presidente les ofreció 20,000 trabajos a los migrantes. 20,000. Yo me uno a aquellos que dicen denle trabajo mejor a los mexicanos, y si hace falta mayor cantidad de mano de obra, pues utilicen a los centroamericanos. Pero primero, lo primero es México. Así está esta encuesta, en donde baja el 8%, pero según el señor presidente, subió un 100% su popularidad en México. Pues vamos a ver cómo va todo, porque aquí hay otro traspiés para el señor presidente, con el Tren Maya. Vamos a ver. Todas nuestras notas, amigos y amigas, ustedes lo saben, no es de decisión propia. Yo me baso en lopezoriga.com, en Animal Político, en Proceso, en Canela Fina, para poder sacar
los temas del día. Dices, pobladores acusan que el Tren Maya solo va a beneficiar a grandes inversionistas y van a provocar la división. Opositores al Tren Maya aseguran que no quieren que sus pueblos se conviertan en destinos turísticos donde los grupos indígenas solo han conseguido empleos muy precarios. Yo a esto me aunaría a decir, a mí, a título personal, se me hace buena idea lo del Tren Maya. Que va a crear turismo, indudablemente, indudablemente. Pero siempre y cuando se reúnan las condiciones favorables para tales eventos. Si me dicen que no han presentado a la fecha un estudio de impacto ambiental en donde tienen que vaya el Tren Maya, mientras que no lo presenten, pues que no se les considere el permiso, llámese el gobierno federal, llámese como le quieran poner. La situación es, hay que cuidar el medio ambiente. Y si va a haber un impacto ecológico, va a haber un impacto en la fauna, pues no podrá hacerse, aunque a muchos nos parezca una buena idea. Pero el señor presidente dice, ya tienen el estudio bien hecho sobre el impacto ambiental. No. Pero va que va, me canso ganso, y ahora ya sacó uno nuevo, que es Safo. Me acuerdo que cuando yo era chico, bueno, me platicaban, que se utilizaba mucho esa palabra para decir la libro. Pero, dice, líderes y activistas que se oponen al Tren Maya se reunieron el pasado sábado 13 de julio con el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y el responsable de la ONU Hábitat para México, Cuba, Eduardo López Moreno, para exponer su inconformidad por este proyecto que consideran solo traerá beneficios económicos a los grandes inversionistas, mientras que a ellos, los pobladores de la zona, les dejarán los empleos precarios. Nosotros les dijimos que no estamos devastando la selva, que al contrario, que nosotros la cuidamos a las abejas y que no nos oponemos al desarrollo, pero creemos, que las comunidades estén incluidas. No queremos que pase aquí como en Cancún o en la Ribera Maya, donde los habitantes de las zonas vendieron sus parcelas y se quedaron después sirviendo en los hoteles, de mozos, de meseros, dijo Anastasio Olivares, poblador de Cancún, apicultor e integrante de la Alianza Maya por las abejas de la península de Yucatán, quien estuvo presente en dicha reunión. Oliveros explicó que los opositores al Tren Maya tienen esa oposición porque han visto lo que ha pasado en otras zonas turísticas de la región en donde la gente maya solo ha obtenido malos empleos después de perder sus tierras. Para ello siguió la pobreza y la desigualdad. Las zonas se han vuelto foco de violencia y el turismo ha traído problemas como el narcotráfico y la trata de personas. Sí, tiene un costo. Yo siempre estaré a favor de la industria sin chimeneas, del turismo. Siempre lo he dicho, soy un apasionado de la belleza de mi país. Creo que tenemos todo para ser el país más visitado del mundo. Pero también tenemos uno de los países más violentos del mundo. Pero mientras no haya un estudio serio, mientras todo se quiera hacer en las rodillas, mientras el gabinete no exista, no se pueden hacer las cosas. No se pueden hacer como se están haciendo, según mi perspectiva. Va que va, me canso ganso, me zafo. Pues no le veo por ahí. La misma preocupación la tienen otros activistas de diferentes regiones por donde pasará el Tren Maya. Willa Esquivel, vicepresidente del Centro Comunitario Cuchil y habitante de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, dijo a Animal Político que las comunidades mayas ven con preocupación lo que el turismo ha generado en zonas como Cancún, la Ribera Maya y hasta Bacalar. Vemos lo que está pasando allá, el narcotráfico, la violencia, los asesinatos, los feminicidios y nuestros jóvenes trabajando de mozos en los hoteles. Por desgracia. Por desgracia, es una verdad. Pero cuando se ponga a trabajar el gabinete del señor presidente López Obrador
y hagan un buen trabajo. Y no manden al demonio a la universidad. Y no manden al demonio a científicos. Porque aquí el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtieron que una obra de un proyecto hotelero pone en riesgo el entorno vulnerable, pero las autoridades ambientales consideran que el proyecto no afecta a nadie. Son proyectos que se hacen en la rodilla, y la Semarnat, que al parecer, pues él aprueba los proyectos que se le vengan en gana. Aquí en este caso están poniendo en riesgo a una especie de tortuga marina que va a desovar en las playas de Quintana Roo. Y dice que no pasa nada en el municipio de Tulum, que no pasa nada por hacer este proyecto hotelero y que lo pueden hacer, que los del grupo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto de Ingeniería de la Universidad no saben nada. Ellos son los buenos, y por mientras esa situación prosiga, pues vamos a seguir como hemos seguido en los últimos 10 sexenios, ¿no? Valiendo madres y adorando al santo. Aquí el presidente de la República es totalitario, aquí el presidente de la República es único. Lo que dice él, lo que dice el señor presidente López Obrador, es lo mismo que decía uno de los presidentes más recalcitrantes del PRI, Luis Echeverría Álvarez. Las finanzas se llevan en Los Pinos, no en Palacio Nacional. Años después ya no existen Los Pinos, y ahora Palacio Nacional pues es donde reside el señor presidente. Pues nada más habría que cambiarlo. Las finanzas del país las lleva el señor presidente de la República. Se me dicen, aunque les duela a muchos morenistas, que un priismo tan fuerte como el que hubo en los años 60 y 70 en México, es exactamente lo mismo que se pretende hacer ahora con otras siglas, con Morena. Movimiento de Regeneración Nacional, eso es. Entonces, es el priismo en su forma más férrea, con el populismo, con la compra de votos, con lo que estamos viendo ahorita. Pues vamos a ver en qué concluye. Ya está habiendo una división muy seria en Morena. Aquí teníamos unos datos, ya no me dio tiempo con el Chapo Guzmán, de Citlali Ibáñez, mejor conocida en el bajo mundo como Jacob Polemski. A ver si lo encuentro así rápido, en donde dicen se quiere reelegir. Pues ya la reelección está de moda, ¿no? Se quiere reelegir como presidenta nacional de Morena, no la están dejando. A ver si lo vemos rápido. No sé, eso lo comentamos el viernes para hacerlo con toda la tranquilidad del mundo, pero está habiendo una división muy seria en Morena. Creo que le está pasando lo mismo que al PAN. Fue una muy buena oposición y un pésimo gobierno. Creo que es el paso que está siguiendo el señor presidente de la República. Vamos a ver. Yo insisto y reitero mi postura. Quiero que le vaya bien al señor presidente López Obrador, porque yéndole bien a él, le va bien a México y como consecuencia a todos nosotros. Si le va mal a él, nos va a ir como pinche feria. Entonces yo sigo en la postura, no voté por él, no soy partidario del señor presidente, no soy partidario de Morena, no soy partidario de ningún otro partido. Para mí todos son la misma mafia en el poder, y en eso sí concuerdo mucho con el señor presidente de la República, pero deseo fervientemente que le vaya bien a él, para que así nos pueda ir bien a nosotros.
mientras no tengamos una tasa de crecimiento como la que no estamos teniendo, y en donde ya el señor gobernador y el vicegobernador del Banco de México no saben lo que dicen, pues según el presidente, porque dicen, está mal, el Banco de México está mal, porque vamos a crecer al 4%, ya dijo el Banco de México, si acaso llegamos al 0.9% de crecimiento, y en el Seguro Social, 4,000 empleos en el mes de junio. Vamos a ver ahora cómo pinta julio, ya ver qué es lo que nos dice el señor presidente de la República. Mañana jueves, en la mañanera de Palacio Nacional. Amigos y amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos el día de hoy. Mañana los invitamos a que, ¿no? Ya iba yo a leer un recado que me pusieron aquí, pues dice aquí que no, aquí no. A que nos acompañen, no recuerdo cuál es el nombre del cantante que va a venir mañana. Dueto FM, de 5 a 6 de la tarde, en Un Café Con. Los espero, por favor, el día de mañana. Mil gracias, su servidor y amigo Isaac Gisbert el Búho, les agradece infinitamente el favor de su atención, y recuerden, el viernes, de 9 a 11, horóscopos con Lu, y si me lo permiten, de 4 a 6, la hora del Búho. Mil gracias, que pasen un excelente ombligo de semana y una magnífica tarde. Su servidor y amigo Isaac Gisbert el Búho desea muy buenas tardes.